John Clarence Woods, el sargento estadounidense y verdugo de Nuremberg, se destacó por su brutalidad al ejecutar a los nazis condenados. Más que un deber, parecía un placer para él, mostrando una actitud sádica mientras cumplía su tarea. Con una sonrisa cínica, daba la impresión de disfrutar más de lo necesario en cada ejecución. «Colgar nazis es lo mejor que existe», llegó a decir. Para algunos, fue un héroe implacable. Para otros, alguien que cruzó la línea entre la justicia y el sadismo, convirtiéndose en un símbolo de venganza sin piedad. Uno de los ejemplos más bárbaros fue la ejecución de Julius Streicher, condenado por crímenes de guerra. En su último acto de fanatismo, Streicher gritó «Heil Hitler» y lanzó insultos antes de ser colocado en la horca. La caída insuficiente no rompió su cuello, dejándolo pataleando y gimiendo bajo el patíbulo durante 15 agonizantes minutos. Su muerte, lenta y grotesca, simbolizó la brutalidad con la que se llevó a cabo la justicia en Nuremberg. La horca del juicio final, el último día de Kaltenbrunner. En abril de 1945, Himmler nombró a Kaltenbrunner comandante en jefe de todas las fuerzas en el sur de Europa. Consciente del inminente colapso del Reich, Kaltenbrunner reorganizó sus servicios de inteligencia para crear una red clandestina que operaría en la sombra tras la derrota. Entre sus aliados más cercanos estaban Otto Skorzeny, experto en sabotaje, y Wilhelm Waneck, encargado de mantener comunicaciones estratégicas desde una estación de radio en la Villa Kerry. Lo que pocos sabían era que desde 1943, algunos de los hombres de Kaltenbrunner, incluyendo a Wilhelm Hoetl y Werner Goetz, habían comenzado a planear una salida política. Su objetivo: negociar una paz separada con los aliados occidentales y formar un frente común contra la Unión Soviética. La idea de crear un Estado austríaco independiente, en rebelión contra el Reich nazi, fue una de las propuestas que secretamente llegaron hasta Allen Dulles, jefe de la Oficina de Servicios Estratégicos estadounidense, a través de intermediarios en Suiza. En los últimos días del Tercer Reich, Alt-Aussee, un idílico pueblo en los Alpes austríacos, se convirtió en el refugio de altos mandos nazis. Entre ellos se rumoreaba que Ernst Kaltenbrunner, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich y uno de los hombres más buscados, estaba escondido en las montañas cercanas. Durante 3 intensos días, un equipo liderado por oficiales estadounidenses y agentes locales trabajó incansablemente para dar con su paradero. El avance clave llegó gracias a Albrecht Geiswinkler, un agente británico que reveló la ubicación de la Villa Kerry, centro de comunicaciones del Reducto Nacional. Allí, capturaron a Wilhelm Waneck y otros colaboradores, pero Kaltenbrunner no estaba presente. Alt-Aussee albergaba a prominentes nazis buscando ocultarse, mientras el equipo enfrentaba informantes poco fiables y personajes intrigantes como Norman Bailey Stewart, un espía británico vinculado al régimen nazi. El foco se dirigió a Gisela von Westarp, amante de Kaltenbrunner, y al doctor Rudolf Praxmarar, acusado de ayudarlo activamente. Las pruebas contra Praxmarar, incluido su apoyo a la Gestapo, estrecharon el cerco. El 12 de mayo de 1945, un grupo compuesto por soldados estadounidenses, guías austríacos y un oficial del CIC ascendió al Todesgebirge para capturar a Ernst Kaltenbrunner. Tras superar obstáculos naturales y llegar a una cabaña aparentemente desierta, lograron que sus ocupantes se rindieran. Dentro encontraron armas, documentos incriminatorios y pertenencias de Kaltenbrunner, quien intentó ocultar su identidad con papeles falsos. Al regresar a Alt-Aussee, la multitud y sus allegados confirmaron su identidad, marcando su captura como un hito en la caída de los altos mandos nazis. Durante los interrogatorios de Nuremberg, insistió en que había intentado contrarrestar las influencias perniciosas de Ribbentrop y que su conocimiento del comunismo lo convertía en un valioso aliado potencial para los aliados. Pero las pruebas en su contra eran irrefutables. Se le señaló como uno de los principales responsables de las atrocidades cometidas por la SS y la Gestapo. En su celda, Kaltenbrunner estaba irreconocible. Su rostro, antes imponente, lucía demacrado y pálido, reflejo de los meses que llevaba detenido. No mostró interés en reconocer a su visitante, como si hubiera decidido borrar de su memoria todo lo que le rodeaba.
Solo reaccionó al escuchar el nombre de Gisela, preguntando con un hilo de voz por ella y por los gemelos, pero su respuesta fue breve y volvió a sumirse en el silencio. El día en que comenzó el juicio, Kaltenbrunner no apareció en el banquillo de los acusados. Una hemorragia cerebral lo había debilitado la noche anterior, impidiéndole asistir. Pasaron semanas hasta que pudo comparecer ante el tribunal. Cuando finalmente se presentó, el resto de los acusados lo recibió con absoluta frialdad. Nadie quiso estrecharle la mano, y algunos evitaron siquiera mirarlo. Incluso su propio abogado defensor se negó a saludarlo, cruzando las manos detrás de la espalda con deliberado desdén. Durante una pausa en el juicio, Kaltenbrunner intentó comunicarse con uno de los oficiales, pero no se le permitió. Ese mismo día, una carta de Gisela llegó dirigida a él. En ella, la mujer le pedía que no dejara que su corazón se enfriara y le recordaba que siempre lo amaría. Sin embargo, la carta nunca llegó a sus manos, ya que un periodista la interceptó y publicó su contenido. Poco después, Kaltenbrunner sufrió otra hemorragia cerebral. Aunque logró regresar al juicio, su destino ya estaba sellado. Ernst Kaltenbrunner, un hombre de estatura impresionante que superaba los 1,90 m, fue dado de alta de un hospital militar poco antes de enfrentar la justicia. Con cicatrices visibles en su rostro, resultado de un accidente de tránsito bajo la influencia del alcohol, se presentó para escuchar los cargos en su contra: crímenes de guerra y contra la humanidad. En un momento inesperado rompió en llanto, alegando inocencia y que había sido tratado con dureza durante su detención por las fuerzas británicas. Sin embargo, pronto pasó a defenderse con energía, decidido a salvarse. Afirmó que cualquier documento oficial que llevase su nombre había sido manejado por asistentes, acusando además a Heinrich Müller, líder de la Gestapo, de haber falsificado su firma en numerosas ocasiones. Kaltenbrunner insistió en que su posición como jefe de la Oficina de Seguridad del Reich era puramente formal y que sus actividades se limitaban a cuestiones relacionadas con inteligencia y espionaje. Según él, las acciones más terribles eran responsabilidad directa de su superior, Heinrich Himmler. Intentó defenderse asegurando que no había tenido conocimiento del plan conocido como la solución final hasta el año 1943 y que, al enterarse, se había opuesto a los abusos hacia los judíos, aunque nunca pudo probar tales afirmaciones. También negó estar al tanto de la orden del comisario que autorizaba la ejecución de oficiales comunistas soviéticos capturados. Además, rechazó haber visitado campos de concentración a pesar de las fotografías que demostraban lo contrario, como su presencia en Mauthausen. Durante su testimonio, Kaltenbrunner expresó que no deseaba ser comparado con Reinhard Heydrich, su predecesor en el cargo, y señaló que sus ingresos eran considerablemente inferiores. A pesar de sus intentos de justificar su papel, las pruebas eran claras. Se le vinculó con la Operación Reinhard, que dirigió el asesinato sistemático de judíos en Polonia. Cuando se le preguntó sobre las muertes en Treblinka, negó saber nada al respecto, pese a que los hechos señalaban lo contrario. El 1 de octubre de 1946, el tribunal lo halló culpable de los cargos presentados. Su sentencia fue la ejecución. En la madrugada del 16 de octubre, subió al cadalso bajo la supervisión del sargento estadounidense John C. Woods. La caída no fue suficiente para causar la muerte instantánea, lo que resultó en una prolongada agonía que duró 11 minutos, marcando un final terrible para su vida. Antes de su ejecución, Kaltenbrunner pronunció unas últimas palabras en las que expresó amor por su nación y afirmó haber actuado según su deber, negando conocimiento de los crímenes. Su cuerpo fue incinerado y las cenizas fueron esparcidas en el río Isar. Por su parte, el sargento Woods defendió la forma en que se llevaron a cabo las ejecuciones, declarando estar orgulloso de su trabajo. El último acto de Streicher, un juicio a la propaganda. Julius Streicher nació el 12 de febrero de 1885 en Fleinhausen, Baviera. De complexión robusta y estatura baja, destacaba por su presencia imponente y un rostro severo marcado por una expresión rígida. Fundador y editor de Der Stürmer, un periódico dedicado a difundir propaganda antisemita, se convirtió en una figura clave en la maquinaria ideológica nacionalsocialista.
A pesar de su estrecha relación con Adolf Hitler, Julius Streicher fue destituido en febrero de 1940 de su cargo como Gauleiter de Franconia. Esta decisión se produjo tras una investigación impulsada por Hermann Göring, que lo acusó de malversación de fondos, especialmente por la apropiación indebida de bienes confiscados a judíos. Streicher, por su parte, atribuyó su destitución a declaraciones críticas hacia Göring, lo que alimentó las tensiones dentro de la jerarquía nazi. Streicher enfrentaba la hostilidad de varios altos mandos del partido, como Rudolf Hess, Joseph Goebbels, Heinrich Himmler y el propio Göring. Aprovechando la investigación, estos líderes lograron socavar su posición ante Hitler y lo marginaron de los círculos más influyentes del régimen. Incluso llegaron a sugerir la suspensión de la publicación de Der Stürmer, una revista considerada demasiado violenta incluso por Goebbels y Himmler. Sin embargo, Hitler se negó a interrumpir su distribución, permitiendo que la revista continuara difundiendo su propaganda antisemita. Julius Streicher se retiró a su casa de campo cerca de Nuremberg tras su destitución, manteniéndose alejado de la política activa. Sin embargo, continuó escribiendo y publicando artículos de contenido profundamente antisemita. Al finalizar la guerra, intentó huir, pero fue capturado por las fuerzas estadounidenses el 23 de mayo de 1945 en un pequeño pueblo cerca de Weidring, en los Alpes. Posteriormente, fue trasladado a Nuremberg, donde enfrentó juicio ante el Tribunal Militar Internacional. Respecto al cargo de conspiración, no se encontraron pruebas que lo vincularan directamente con la planificación de la guerra. Sin embargo, en relación al cargo de crímenes contra la humanidad, se demostró que durante 25 años Streicher predicó el odio hacia los judíos a través de sus publicaciones, incitando a su persecución. A partir de 1938, promovió activamente la aniquilación de la comunidad judía y, durante la guerra, intensificó su retórica antisemita, plenamente consciente de las masacres en curso. Estas acciones se consideraron una incitación directa al exterminio y, por tanto, un crimen contra la humanidad. El 1 de octubre de 1946, Streicher fue declarado culpable del cuarto cargo y condenado a muerte. Streicher fue el séptimo de los condenados en ser ejecutado. No perdió la oportunidad de demostrar su rabia descontrolada hasta el último momento. Habían pasado varios minutos desde que el cuerpo de Frick había sido retirado, y el camino de Streicher, desde su celda al gimnasio, fue un espectáculo digno de su carácter explosivo. Se había negado rotundamente a vestirse, obligando a los guardias a ponerle la ropa por la fuerza. Cuando finalmente fue introducido en el gimnasio, lo hicieron prácticamente en volandas mientras rugía a todo pulmón: «Heil Hitler», una lealtad enfermiza que no abandonó ni en sus últimos instantes. Al percatarse de que lo conducían directamente al patíbulo número 1, donde hasta hacía poco había colgado el cadáver de Hans Frank, Streicher se detuvo en seco y comenzó a forcejear con sus escoltas. Era, sin duda, el condenado más rebelde de la noche, aferrándose a su destino con una furia inquebrantable. Sin embargo, sus esfuerzos fueron inútiles ante los dos policías militares, hombres robustos seleccionados precisamente para lidiar con casos como el suyo. Lo arrastraron hasta el patíbulo y lo plantaron frente a Woods, quien esperaba impasible. Cuando se le pidió que diera su nombre, Streicher se negó inicialmente, aferrándose a su terquedad. Sin embargo, al comprender que su desafío era inútil, accedió finalmente, quizás sabiendo que la muerte era ya inevitable. Con sus gritos y resistencia, Streicher dejó en evidencia que no había encontrado ni un ápice de resignación, incluso al borde del abismo. Julius Streicher subió los 13 escalones con cuidado, apoyándose ligeramente en el pasamanos. Una lesión en la rodilla le había obligado a usar bastón en las últimas semanas, pero en un gesto de orgullo o desafío, decidió enfrentarse a su destino sin él. Al llegar al patíbulo, giró hacia la audiencia y, fiel a su estilo, no perdió la oportunidad de lanzar un último discurso incendiario. Con un tono cargado de odio, declaró: «Este año los judíos celebrarán de verdad la festividad del Purim. Esta es una alegre fiesta judía, pero es mi fiesta del Purim. Llegará el día en que los bolcheviques os ahorcarán a todos». Y no se quedó ahí. Antes de continuar,
dirigió una mirada furiosa a Woods y le gritó: «¡A ti también te ahorcarán!». El verdugo, sin inmutarse ante sus amenazas, ajustó la capucha negra sobre su cabeza calva, terminando el ritual con la frialdad que lo caracterizaba. Streicher, en su último suspiro de humanidad, dedicó unas palabras a su esposa: «Adele, meine liebe Frau». Pero incluso en su caída no dejó de dar la nota. Cuando la trampilla se abrió a las 2:14 de la madrugada, un gemido gutural resonó desde el interior del patíbulo. Los presentes quedaron petrificados, algunos incluso palidecieron, como si hubieran sido testigos de un evento sobrenatural. Un periodista, incapaz de soportar el momento, se desmayó. El verdugo Woods, sin perder la compostura, bajó al foso de ejecución para encargarse personalmente. Nadie vio lo que ocurrió exactamente, pero era evidente que había usado su propio peso para terminar el trabajo. Streicher, con su grueso cuello, había resistido la caída inicial y Woods tuvo que intervenir para fracturar las vértebras necesarias. Minutos después, los médicos certificaron oficialmente su muerte, asegurando con cierta prisa que había sido instantánea. Aunque pocos lo creyeron, todos prefirieron no discutirlo. El ahorcamiento de Julius Streicher quedó marcado por un giro tragicómico que reflejó la torpeza y brutalidad de la justicia en aquel momento. Streicher, un hombre de baja estatura, quedó colgando de la soga sin partirse el cuello, lo que provocó una escena grotesca cuando el verdugo, en un intento desesperado por acelerar su muerte, se colgó de las piernas del condenado. Morbosas ejecuciones, John C. Woods y la soga del destino de los nazis. Tras la rendición de Alemania en mayo de 1945, Joachim von Ribbentrop, exministro de Exteriores del Tercer Reich, adoptó una identidad falsa y abrió un negocio de vinos en Hamburgo. Su nueva ocupación le reportó algunos ingresos, pero su anonimato no duró mucho. Durante un discurso sobre champán, un conocido lo identificó y lo denunció. El 14 de junio de 1945, una unidad del Segundo Ejército Británico, liderada por el teniente Jacques Goffinet, lo arrestó en su domicilio. En el momento de la captura, llevaba consigo 3 cartas dirigidas a Winston Churchill, Anthony Eden y Bernard Montgomery, con las que pretendía negociar. En los juicios de Nuremberg, von Ribbentrop enfrentó cargos de conspiración, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. A pesar de argumentar que solo seguía órdenes de la Cancillería y cumplía su deber, el tribunal rechazó su defensa. Declarado culpable el 1 de octubre de 1946, fue sentenciado a la horca por su papel en la maquinaria del régimen nazi. A la 1:11 de la madrugada, resonaron 3 golpes secos en la puerta metálica del gimnasio. El soldado que hacía guardia giró la llave y abrió, dejando pasar al coronel Little, seguido de un oficial y 2 policías militares que escoltaban a Joachim von Ribbentrop. Su rostro pálido y su cuerpo empapado lo hacían parecer un espectro. Habían recorrido los 50 metros que separaban las celdas del gimnasio bajo un frío que calaba hasta los huesos. No era un trayecto amable para quien caminaba hacia el patíbulo. Al llegar, le quitaron los grilletes y un oficial, en un gesto que parecía más absurdo que protocolario, le preguntó su nombre, como si un engaño en ese momento le evitara el destino que ya estaba sellado. Ribbentrop respondió con calma y, tras un breve silencio, subió los 13 escalones acompañado por el oficial y el intérprete. Cada paso resonaba en el gimnasio vacío. Había algo casi irónico en el número de escalones, como si los 13 fueran un último guiño del destino. Al llegar a la cima, le preguntaron si deseaba pronunciar unas últimas palabras. Titubeó un momento antes de articular, con una voz apenas audible: «Dios salve a Alemania. Espero que mi país recupere su unidad, que el este y el oeste se reconcilien y que la paz reine en el mundo». Un deseo que tardaría décadas en hacerse realidad. Sin más preámbulos, los ayudantes aseguraron sus piernas con correas de cuero y maniataron sus manos. El verdugo cubrió su rostro con una capucha negra y ajustó la soga alrededor de su cuello. A las 1:14, la palanca fue accionada, y el cuerpo de Ribbentrop desapareció con un golpe seco, dejando la cuerda oscilando levemente. Así terminó la vida del elegante ministro de Exteriores, reducido a una nota sombría en los libros de historia.
Su cuerpo fue incinerado en el crematorio de Dachau esa misma mañana y sus cenizas arrojadas al río Isar, poniendo fin a la existencia de un hombre que desempeñó un papel crucial en los eventos del siglo XX. A las 1:20 de la madrugada, los golpes en la puerta resonaron de nuevo. Esta vez era el turno de Wilhelm Keitel, quien, como su predecesor, fue llevado al gimnasio para enfrentar su destino en el cadalso número 2. Aunque su rostro lucía pálido, no mostró el menor signo de debilidad mientras avanzaba con paso firme. Una vez en la plataforma se le permitió pronunciar sus últimas palabras, que expresó con serenidad: «Invoco al Omnipotente para que tenga compasión del pueblo alemán. Más de 2 millones de soldados alemanes han muerto antes que yo. Ahora sigo a mis hijos. Dios proteja a Alemania». El ritual se desarrolló con precisión. Su rostro fue cubierto con una capucha, la soga colocada en su cuello y, acto seguido, la palanca fue accionada. La caída fue rápida, pero al atravesar la trampilla, su cara chocó violentamente con el borde, provocándole una hemorragia notable. Mientras tanto, los médicos se apresuraron al cadalso número 1, donde verificaron que Ribbentrop ya había muerto. A las 1:30 de la tarde, su fallecimiento fue oficialmente certificado. El cuerpo de Ribbentrop fue descolgado de la soga, que se reemplazó con otra para continuar con las ejecuciones. El cadáver fue llevado detrás del tercer cadalso, donde aguardaban los féretros dispuestos para los ajusticiados. Allí lo colocaron, etiquetándolo cuidadosamente con su nombre en el pecho para la posterior sesión fotográfica, que inmortalizaría aquel oscuro capítulo de la historia. A las 1:40, Alfred Rosenberg ingresó al gimnasio con un paso firme y la mirada fija en el suelo. Su comportamiento, sobrio y distante, contrastaba con el de otros reos que lo precedieron. Sin vacilar, fue conducido al cadalso número 2. Allí, al ver acercarse a los dos clérigos, hizo un gesto de rechazo con la cabeza, negando rotundamente cualquier asistencia espiritual. Fue el único de los condenados en rechazar este auxilio. Cuando se le ofreció la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras, respondió con un breve y decidido no, cerrando los labios como una señal de que no tenía nada más que decir. Sin más, el verdugo le colocó la capucha negra y ajustó la soga alrededor de su cuello. La palanca fue accionada y el cuerpo de Rosenberg cayó al vacío. Mientras tanto, en el patíbulo número 1, los médicos entraron bajo la estructura para certificar la muerte de Ernst Kaltenbrunner, que fue registrada oficialmente a las 1:52. Como en los casos anteriores, el cadáver fue llevado a un ataúd, etiquetado y colocado junto a los demás. El ambiente en el gimnasio comenzaba a volverse tenso y cargado, tanto por el número de ejecuciones como por la atmósfera emocional del lugar. Para aliviar la situación, a los presentes se les permitió fumar y beber mientras se preparaba el turno de Hans Frank, el próximo en enfrentarse al patíbulo. El exgobernador de Polonia, Hans Frank, ingresó al gimnasio acompañado por un capellán católico que murmuraba oraciones en voz baja, adecuadas para el momento que enfrentaban. Su semblante era tranquilo, casi resignado, y su paso lento y cabizbajo reflejaba introspección más que miedo. Caminó con calma hacia el patíbulo número 1, el mismo del que hasta hacía poco pendía el cuerpo de Kaltenbrunner. Tras seguir nuevamente el protocolo de rigor, Frank tuvo la oportunidad de decir sus últimas palabras. Con voz serena expresó: «Agradezco a todos las atenciones que han tenido conmigo en la prisión. Dios os tome bajo su guía y su santa protección». Un discurso piadoso que parecía más un intento de redención tardía. Al terminar, comenzó a mover los labios en un rezo silencioso, inmerso en sus pensamientos finales. Mientras tanto, Woods, sin demora, le colocó la capucha negra y ajustó la soga alrededor de su cuello. Un momento después, la trampilla se abrió y Frank cayó al vacío, pasando del mundo terrenal al otro lado en un instante. Mientras esto ocurría, los médicos en el patíbulo número 2 certificaban la muerte de Rosenberg, registrada oficialmente a las 1:59. Su cuerpo fue trasladado al área forense del gimnasio, dejando el lugar listo para el próximo condenado. La noche avanzaba inexorablemente, marcada por un ambiente pesado y sombrío. Wilhelm Frick entró al gimnasio con paso firme, directo al patíbulo número 2, que acababa de ser preparado tras retirar el cuerpo de Rosenberg. Al llegar,
respondió con determinación cuando le preguntaron su nombre, como si quisiera apurar el momento final. Sin embargo, su impaciencia le jugó una mala pasada. Comenzó a subir los escalones con tanto ímpetu que tropezó, perdiendo el equilibrio. Los dos policías militares que lo escoltaban tuvieron que sujetarlo para evitar una caída que, de haberse producido, habría arruinado la ejecución, como ocurrió con Göring al quitarse la vida antes de ser ahorcado. Tras recuperarse, Frick, sin mostrar señales de nerviosismo, subió el resto de los escalones de dos en dos. Cuando llegó a la plataforma, sus palabras finales fueron breves y contundentes. «Viva siempre la eterna Alemania». Sin más, la trampilla fue accionada y el cuerpo de Frick cayó con fuerza. Al igual que Keitel, sufrió un violento impacto en la cabeza que provocó una intensa hemorragia. Incluso en la fotografía post-mortem, sus manos aparecían manchadas de sangre, y un rastro rojizo descendía desde la parte posterior de su cabeza, empapando su espalda y formando un charco en el féretro donde fue colocado. Mientras Frick colgaba inerte de la soga, los médicos se dirigieron al patíbulo número 1 para verificar la muerte de Hans Frank. A las 2:08 de la madrugada se confirmó oficialmente su fallecimiento y su cuerpo fue trasladado al área forense, dejando el gimnasio preparado para recibir al siguiente condenado. La noche continuaba avanzando, cargada de tensión y sombras que parecían alargar cada segundo. Saukel, al igual que Stryker, decidió resistirse hasta el final. Se presentó en el gimnasio vistiendo solo un pantalón y un jersey, negándose inicialmente a dar su nombre y, como era de esperar, ofreciendo una férrea resistencia al subir los escalones del patíbulo. Con la furia contenida que marcó sus últimos momentos, pronunció un discurso desafiante: «Muero inocente. La sentencia ha sido demasiado dura. Dios proteja a Alemania y la haga de nuevo grande. Dios proteja a mi familia». A las 2:26, la trampilla se abrió y, siguiendo el trágico manual de Streicher, un gemido profundo y escalofriante escapó de su cuerpo al detenerse la soga. Sin embargo, esta vez Woods no intervino, probablemente considerando que aquel lamento era el último aliento de vida de Saukel. Poco después, el patíbulo número 1 quedó libre y fue preparado para el penúltimo condenado de la noche, Alfred Jodl. En contraste con sus predecesores, Jodl optó por enfrentar la muerte con la disciplina y elegancia de un militar. Entró al gimnasio luciendo un impecable uniforme con las franjas rojas propias de su rango y botas pulidas que brillaban bajo la tenue luz. Sin perder la compostura, dio su nombre con firmeza, subió los escalones con decisión y, al llegar a la cima, exclamó simplemente: «Yo te saludo, Alemania mía». La trampilla se abrió y Jodl cayó en silencio, sin más espectáculo. Mientras su cuerpo quedaba colgando inmóvil, los médicos certificaron la muerte de Saukel en el patíbulo número 2 a las 2:40. El final de aquella larga y lúgubre noche se acercaba inexorablemente. A las 2:45 de la madrugada, Arthur Seyss-Inquart, el último condenado, ingresó al gimnasio. Su figura cansada y su paso lento reflejaban la fatiga emocional y física acumulada. Cojeaba ligeramente, avanzando como si caminara en un sueño. Ante el oficial, pronunció su nombre sin vacilar y comenzó a subir los escalones del patíbulo número 2. Cada paso parecía pesarle. Se detenía con frecuencia, como si la edad hubiera caído de golpe sobre sus hombros, a pesar de tener solo 54 años. Una vez en la plataforma, uno de los asistentes le retiró las gafas sin que Seyss-Inquart mostrara reacción alguna, sumido en un estado casi automático. Cuando se le ofreció la oportunidad de hablar, pareció despertar de su trance y pronunció unas palabras finales, breves y cargadas de solemnidad. «Espero que esta ejecución sea la última tragedia de la Segunda Guerra Mundial y que la lección de esta guerra sirva para la paz y la comprensión entre los pueblos. Creo en Alemania». Aunque su mensaje llegaba demasiado tarde, al menos mantuvo una dignidad que contrastaba con la furia de Stryker. A las 2:48, la trampilla se abrió y Seyss-Inquart desapareció en el vacío. Los médicos, posiblemente deseosos de concluir la jornada, certificaron su muerte a las 2:59, sin esperar los 15 minutos habituales. El verdugo John C. Woods exclamó triunfante al finalizar: «10 hombres en 103 minutos, eso es eficiencia».
saboreando el extraño reconocimiento que la historia le otorgaría por su papel en estas ejecuciones. Tras retirar a 6 Inquart del patíbulo y etiquetar su cuerpo, un equipo se encargó de trasladar los restos de Hermann Göring al gimnasio. Su muerte por suicidio la noche anterior había generado inquietud entre los aliados, quienes querían disipar cualquier rumor de conspiración. 12 minutos después de la ejecución del último reo, los representantes aliados y del gobierno provisional alemán se reunieron para verificar que el cadáver de Göring era auténtico y estaba más muerto que vivo. Solo los fotógrafos autorizados del ejército capturaron imágenes de los cuerpos, primero vestidos y luego desnudos, antes de ser introducidos en los féretros. Concluido este protocolo, los cuerpos fueron cargados en 2 camiones y enviados a Dachau, donde los aguardaba un horno crematorio. Las cenizas serían esparcidas en el río Isar, eliminando cualquier posibilidad de convertirlos en reliquias para simpatizantes del régimen. Los periodistas permanecieron confinados en el gimnasio durante al menos 2 horas, tiempo suficiente para asegurar que los cuerpos desaparecieran sin dejar rastro. Esta medida buscaba evitar que los restos se convirtieran en objetos de culto para grupos de nazis recalcitrantes, marcando así el punto final de uno de los capítulos más oscuros de la historia. Hacia las 5:30 de la madrugada, 2 camiones escoltados por vehículos blindados partieron de la prisión de Nuremberg. Transportaban los féretros de los altos mandos nazis ejecutados horas antes, rumbo al aeródromo de Fürth. Allí aguardaba un avión de transporte que los llevaría a Dachau, donde Richard Wagner, un hombre cuyo nombre parecía una cruel ironía histórica, había preparado desde mucho antes el horno crematorio destinado a reducir los cuerpos a cenizas. Un grupo de periodistas, ansiosos por capturar imágenes exclusivas del traslado, siguió el cortejo con la esperanza de asegurarse titulares impactantes para sus periódicos. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados cuando uno de los vehículos blindados de la escolta giró bruscamente y bloqueó la carretera. La torreta del blindado apuntó directamente a los automóviles de los reporteros, mientras un oficial se asomaba por la escotilla y les indicaba con tono firme pero cortés que debían regresar a Nuremberg. Sin pensárselo 2 veces, los periodistas obedecieron y volvieron a sus despachos, resignados a relatar los acontecimientos sin las ansiadas fotografías. Al llegar a Dachau, se realizó un meticuloso recuento de los féretros antes de iniciar el macabro proceso. El primero en ser introducido en el horno fue el de Wilhelm Keitel, mientras las llamas comenzaban su trabajo irreversible. Uno a uno, los féretros siguieron el mismo destino, hasta que finalmente el último en ser reducido a cenizas fue el de Julius Streicher, cerrando con él el capítulo final de aquellos que una vez ostentaron el poder absoluto en el Tercer Reich. Una vez que los cuerpos fueron reducidos a cenizas, el horno crematorio se apagó. Las cenizas, todavía calientes, fueron cuidadosamente recogidas y depositadas en 2 cubos de basura metálicos. A continuación, se realizaron los trámites burocráticos habituales: firmas, registros y una estricta cláusula de confidencialidad. Todos los presentes juraron guardar absoluto silencio sobre lo sucedido, un voto que cumplieron rigurosamente, ya que nunca se supo con certeza en qué horno se llevó a cabo la cremación ni el lugar exacto donde se arrojaron las cenizas, más allá de la información oficial que indicaba el río Isar como destino final. Esta medida no fue casual. Era crucial evitar que con el tiempo aquel lugar se convirtiera en un santuario o punto de peregrinación para los nostálgicos del Tercer Reich. Como colofón a esta sombría historia, merece la pena reflexionar sobre el destino de las pertenencias de los condenados, que habían pasado de ostentar todo el poder a poseer casi nada. El 25 de octubre, días después de las ejecuciones, se dictaron órdenes al coronel Andrus sobre cómo gestionar los efectos personales de los reos. Las medallas e insignias con emblemas nazis debían ser destruidas. La ropa y objetos de uso cotidiano, junto con cualquier dinero en efectivo hasta 1000 marcos, serían entregados a los familiares más cercanos. El excedente de dinero y las piedras preciosas se destinarían a la dirección de finanzas. Los objetos de valor de los condenados a prisión, como Hermann Göring, fueron congelados y enviados al Reichsbank, quedando bajo custodia hasta la conclusión de sus condenas o su fallecimiento. Las condecoraciones militares,
que habrían sido un sueño dorado para coleccionistas de cualquier ideología, se clasificaron en dos grupos. Las simples, como medallas estándar del ejército, fueron destruidas sin ceremonia alguna, incluyendo la prestigiosa Orden pour le Mérite de Göring, ganada durante la Primera Guerra Mundial. Las insignias ornamentadas con piedras preciosas o emblemas de alto valor fueron desmontadas y sus materiales vendidos. Los ingresos obtenidos de estas ventas ayudaron a sufragar los costos de los juicios de Nuremberg, que ascendieron a $4.435.719, una cifra colosal para la época. Así terminó no solo la vida de los líderes del Tercer Reich, sino también el último rastro físico de su poder y gloria, reducido a cenizas y polvo, tanto literal como simbólicamente. El coronel Andrews fue el encargado de entregar a Emmy Göring las pertenencias que su esposo dejó en la sala de equipajes tras su suicidio. A pesar de las muchas posesiones que Hermann Göring había acumulado durante su vida, lo que quedaba de su esplendor era un reflejo modesto comparado con su antiguo estatus. Además, varias de sus cosas habían desaparecido de manera misteriosa o, en algunos casos, habían sido regaladas por el propio Göring a los carceleros durante su tiempo en prisión, demostrando su naturaleza extravagante hasta el final. La lista de objetos entregados a Emmy incluía 750 marcos en efectivo, un reloj de viaje, un estuche de aseo, una petaca y una pitillera de oro, un pastillero, un reloj de pulsera, un reloj de bolsillo con cadena, un cortapuros, un portalápices, 4 botones semipreciosos, 2 gemelos, varios alfileres de oro y plata, uno de ellos con una perla, un reloj pequeño adornado con diamantes, un encendedor, un compás divisor de bolsillo, 2 hebillas de caballo, 2 maletas grandes, una sombrerera y una bolsa flexible. Aunque una sombra de opulencia se mantenía en esta colección, era una versión disminuida del poderío que una vez tuvo el hombre que estuvo a la cabeza de la Luftwaffe y que fue el segundo al mando del Tercer Reich. Por otro lado, no todos los familiares de los líderes nazis aceptaron heredar los rastros materiales de su infamia. Hedwig Kramer, la viuda de Alfred Rosenberg, y su hija Irene rechazaron cualquier pertenencia relacionada con el ideólogo principal del nazismo. No solo no se hicieron cargo de sus bienes, sino que optaron por el silencio absoluto sobre su pasado, evitando entrevistas y cualquier conexión pública con su legado. Esta decisión parecía estar motivada por el deseo de evitar la perpetua asociación con uno de los principales arquitectos de la ideología nazi, mientras Göring seguía siendo una figura que, incluso en la muerte, llamaba la atención por sus extravagancias. Los Rosenberg parecían haber elegido desaparecer del relato histórico, dejando que el peso de sus crímenes hablara por sí solo en lugar de ser recordados a través de sus familias. Así, el final de estos hombres no solo marcó el colapso de su poder, sino también el de las conexiones personales y materiales que habían construido durante sus vidas. John C. Woods, el verdugo y los detalles de las ejecuciones. Entre las sombras de este evento histórico se encontraba un hombre que nunca antes había sido verdugo. John C. Woods, un sargento mayor estadounidense con un pasado lleno de inconsistencias, fue quien se encargó de ejecutar las sentencias. Su odio hacia los alemanes y su inexperiencia técnica marcarían aquellas ejecuciones con un sello oscuro y controversial. La preparación para las ejecuciones comenzó con un encargo a la reconocida firma John Edgington y Compañía de Londres, famosa por fabricar tiendas de campaña y cuerdas náuticas desde hacía más de 50 años. De manera discreta, también proveían las sogas utilizadas en las prisiones británicas para ajusticiar a condenados. Para esta ocasión, Harry Mowkes, uno de sus operarios, confeccionó un lote de 40 sogas de 3,10 metros, elaboradas con cáñamo italiano, un material destacado por su mínima elasticidad, lo que garantizaba una caída seca que rompía el cuello del condenado de inmediato, evitando un largo proceso de asfixia. A diferencia de las prácticas británicas, que incluían un dogal acolchado con badana de cordero para minimizar las abrasiones en el cuello y se cerraba mediante una argolla de bronce, las sogas enviadas esta vez no contaban con tales características. Se utilizó un nudo corredizo tradicional, con entre 7 y 9 vueltas, como era costumbre en las ejecuciones estadounidenses,
Mientras que los británicos utilizaban tablas específicas para determinar la longitud de la cuerda según el peso y la altura del reo, los estadounidenses optaron por una caída estándar que oscilaba entre los 120 y 180 centímetros, dependiendo únicamente de la estatura del prisionero. Este enfoque, lejos de ser meticuloso, originó rumores acerca de la supuesta brutalidad del verdugo John C. Woods, aunque tales afirmaciones carecían de pruebas. El gimnasio, que sería el lugar de las ejecuciones, quedó bajo estricta vigilancia, siguiendo las órdenes del coronel Andrews. Solo se permitía el ingreso de personal autorizado, además del verdugo y sus asistentes. Tras instalar los patíbulos, se realizaron pruebas con sacos de arena de 90 kilos para garantizar el correcto funcionamiento de las trampillas. Todo quedó dispuesto, mientras la atmósfera se cargaba de tensión en la cuenta regresiva hacia los momentos finales. John Clarence Woods nació el 5 de junio de 1911 en Wichita, Kansas. Su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres cuando él tenía apenas 2 años, lo que lo dejó al cuidado de su abuela. Abandonó la escuela secundaria tras 2 años y en 1929 se unió a la Marina de los Estados Unidos. Sin embargo, desertó tras unos meses y fue dado de baja deshonrosamente con un diagnóstico de inferioridad psicopática sin psicosis. Tras su salida, Woods intentó rehacer su vida. Trabajó en labores de construcción y agricultura durante la Gran Depresión y brevemente en el Cuerpo Civil de Conservación, pero fue despedido nuevamente. A pesar de sus constantes fracasos, logró casarse con una enfermera llamada Hazel Chilcott, aunque nunca tuvieron hijos. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial en 1941, Woods logró alistarse en el ejército. Nadie verificó su pasado, lo que le permitió ingresar a las filas militares a pesar de su historial deshonroso. En 1943 fue asignado a un batallón de ingenieros, desempeñándose principalmente en tareas de apoyo. En 1944, mientras los aliados se preparaban para el día D, el ejército estadounidense enfrentaba un problema interno. Decenas de soldados condenados por crímenes como deserción, asesinato y violación esperaban ser ejecutados, pero no había un verdugo designado. Woods se ofreció voluntariamente, afirmando haber llevado a cabo ejecuciones en Texas y Oklahoma. Sin embargo, estas afirmaciones eran falsas, ya que en esos estados las ejecuciones se realizaban mediante electrocución desde hacía años. A pesar de la falta de pruebas que respaldaran su experiencia, Woods fue aceptado. Su salario se incrementó considerablemente y comenzó su tarea como verdugo. Participó en las ejecuciones de 34 soldados estadounidenses en Francia entre 1944 y 1945 y ayudó en al menos otras 3. Los registros también muestran que estuvo involucrado en 11 ahorcamientos fallidos, reflejando su falta de pericia. John Clarence Woods tenía una reputación que lo precedía. Según sus compañeros de servicio, era el epítome del descuido. Nunca seguía las normas de vestimenta militar y su apariencia personal dejaba mucho que desear. Sus zapatos permanecían sucios, su barba sin rasurar y su uniforme era un desastre. Pantalones arrugados y manchados, una chaqueta que llevaba durante semanas sin lavar y una gorra perpetuamente arrugada. Incluso sus galones de sargento mayor estaban mal cosidos con hilo amarillo en los extremos, como si fuera un detalle insignificante. Su aliento era nauseabundo, sus dientes amarillos y su cuello sucio completaban la impresión de un hombre desaliñado. A pesar de todo esto, su condición no parecía incomodar al coronel Barton C. Andrews, quien compartía con Woods un profundo odio hacia los alemanes. Cuando llegó el momento de organizar las horcas para las ejecuciones, Woods enfrentó múltiples dificultades. Desconocía las medidas exactas de estatura y peso de los condenados, lo cual era crucial para calcular correctamente la caída necesaria para una muerte rápida y limpia. Sin embargo, improvisó sobre la marcha, un enfoque que tendría consecuencias devastadoras. Varios testigos, incluyendo periodistas de The Star, señalaron que Woods podría haber planeado intencionalmente las ejecuciones para prolongar el sufrimiento de los condenados, especialmente de Stryker, a quien se le colocó mal la soga, supuestamente de forma deliberada. Este método defectuoso se repitió con otros condenados, como Alfred Jodl, cuya agonía duró hasta 24 minutos.
Aunque el ejército de los Estados Unidos negó cualquier irregularidad, las fotografías posteriores mostraron claramente los rostros heridos de los condenados, lo que desató un debate sobre los métodos empleados por Woods. Algunos sugirieron que su desprecio por los estándares técnicos y su odio hacia los alemanes habían influido en el resultado. A pesar de las críticas, Woods mostró orgullo por su trabajo. En declaraciones posteriores afirmó: «Colgué a esos 10 nazis y estoy orgulloso de ello. No estaba nervioso. Un hombre no puede permitirse estar nervioso en este negocio». El destino, sin embargo, tenía reservada una ironía final para John C. Woods. El 21 de julio de 1950, mientras trabajaba en una base militar en las Islas Marshall, el hombre que había llevado a cabo las ejecuciones más notorias de la posguerra murió electrocutado. Estaba reparando un sistema de iluminación cuando sufrió una descarga fatal. Algunos sugirieron que su muerte podría haber sido un acto de sabotaje, quizá perpetrado por científicos alemanes resentidos. Sin embargo, el ejército de los Estados Unidos lo declaró oficialmente un accidente. El final de la Orden Negra, las ejecuciones de los líderes de las SS. Los juicios de Nuremberg marcaron un antes y un después al juzgar a los principales líderes del régimen nazi. Sin embargo, algunos casos se procesaron por separado, como el de Oswald Pohl, jefe de la Oficina Central de Economía y Administración de las SS. Oswald Pohl nació el 30 de junio de 1892 en una familia acomodada, siendo uno de 8 hermanos. Educado en clásicos como latín y griego, deseaba estudiar ciencias, pero optó por una carrera en la Marina, sirviendo durante la Primera Guerra Mundial. Tras el conflicto, como muchos exmilitares, se sintió perdido y se unió a los Freikorps, grupos paramilitares que resistían al gobierno de la República de Weimar. Su descontento con el sistema lo llevó a acercarse al nazismo, ingresando a las SA en 1925 y a las SS en 1929. En 1933, Heinrich Himmler notó su talento administrativo y lo integró a su equipo. Pohl reorganizó las finanzas y administración de las SS, consolidando el control económico de la organización. Bajo su supervisión, los campos de concentración se transformaron en centros de exterminio. Introdujo métodos de esclavitud laboral y financió la construcción de instalaciones como Auschwitz y Majdanek, aumentando su capacidad de aniquilación. En su obsesión por maximizar beneficios, Pohl llegó a calcular el valor económico de un prisionero. Una vida de 9 meses generaba un ingreso de 1.630 marcos. También dirigió la recolección de bienes de las víctimas, desde joyas hasta empastes de oro, que se reinvertían en la maquinaria de exterminio. Capturado en 1946, Pohl fue juzgado en el llamado Juicio de Pohl junto a otros 17 oficiales de su oficina. Fue acusado de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y pertenencia a una organización criminal. Aunque intentó justificarse como un simple administrador, las pruebas lo condenaron. Su sentencia fue la muerte. En la madrugada del 7 de junio de 1951, Pohl fue llevado a los patíbulos de Landsberg. Un sacerdote lo acompañó hasta que fue entregado al verdugo. Con las manos y pies inmovilizados, se le colocó una capucha negra y la soga al cuello. Tras un breve momento, la palanca fue accionada, y Pohl cayó al vacío, terminando su vida. Karl Hermann Frank fue otro de los líderes nazis brutalmente ejecutados tras la guerra. Ascendido a SS Gruppenführer, Frank obtuvo poder absoluto sobre el aparato policial nacionalsocialista en la región, incluyendo la Gestapo y la Kripo. Bajo su mando, la represión contra los checos alcanzó niveles atroces, marcados por la persecución sistemática de judíos y la brutal represión de la resistencia. Tras el asesinato de Reinhard Heydrich en mayo de 1942, Frank encabezó las represalias, destacando la masacre de Lidice, donde ordenó la ejecución de todos los hombres, el envío de mujeres a campos de concentración y la eliminación de niños no aptos para la germanización. Más de 340 habitantes de Lidice fueron asesinados y el pueblo fue arrasado por completo. Semanas después, el pequeño pueblo de Lesaki sufrió un destino similar, con la ejecución de todos sus adultos y la deportación de los niños. Al final de la guerra, Frank intentó escapar, rindiéndose a los estadounidenses, pero fue extraditado a Praga,
donde enfrentó juicio por traición y crímenes de guerra. Karl Hermann Frank intentó desligarse de los crímenes cometidos bajo su mando, aunque admitió ante el tribunal que las ejecuciones podían considerarse, según los sentimientos y leyes humanas, como un asesinato. Sin embargo, su estrategia no logró convencer al Tribunal Popular de Praga, que el 21 de mayo de 1946 lo condenó a morir en la horca por su papel en las masacres de Lidice y Ležáky. El fiscal del caso, Jaroslav Drabek, comentó tiempo después: «Yo, que observé impotente cómo Hitler destruía sistemáticamente a mi nación y asesinaba a personas queridas, obtuve de la noche a la mañana el poder de llevar ante la justicia a quienes causaron tanto dolor. En Praga, envié a Karl Hermann Frank, Kurt Daluege y a otros criminales a la horca. Frank, quien jamás mostró compasión hacia los checos, solicitó clemencia al presidente Edvard Benes en una carta en la que escribió: «Como vencedor, espero que tengas piedad y me concedas la vida». Pero su petición no tuvo respuesta. Su ejecución, llevada a cabo el 22 de mayo de 1946, se convirtió en un espectáculo público. Más de 5.000 personas acudieron, incluidas 7 mujeres que sobrevivieron a la masacre de Lidice y ocuparon los asientos más cercanos. A las 13:37, Frank fue conducido al patíbulo, donde una eslinga lo sujetó antes de caer cerca de 1 metro. Mientras el verdugo le cubría el rostro, declaró: «Alemania debe vivir incluso si nosotros morimos. Larga vida a la nación alemana. ¡Viva el espíritu alemán!». Su cuerpo quedó suspendido durante 45 minutos. Después, Karl Hermann Frank fue enterrado en una tumba anónima en el cementerio de Dablice, junto a los restos de Jan Kubis y Józef Gabčík, quienes asesinaron a Reinhard Heydrich. La suerte de su familia tampoco fue mejor. Carola, su segunda esposa, fue arrestada y enviada a un gulag en Kazajistán, donde pasó 10 años realizando trabajos forzados antes de ser liberada en 1955. Al regresar a Alemania Occidental, tardó 4 años en encontrar a sus 3 hijos, quienes habían sido criados por otras familias bajo identidades diferentes. Oskar Dirlewanger fue otro de los líderes de las temidas SS brutalmente ejecutado tras la guerra. Dirlewanger fue enviado al campo de prisioneros de Altshausen el 1 de junio de 1945 bajo custodia de tropas francesas. Pocos días después, murió en circunstancias nunca esclarecidas, alimentando teorías que van desde una paliza propinada por sus propios subordinados, que lo odiaban profundamente por su brutalidad, hasta ser torturado hasta la muerte por guardianes polacos al servicio de los franceses. Aunque las autoridades francesas emitieron un certificado de defunción que señalaba causas naturales el 19 de junio de 1945, su muerte estuvo rodeada de rumores. Con el paso del tiempo incluso surgieron historias que afirmaban que había sobrevivido y se encontraba trabajando para el ejército egipcio en la década de 1950. La obsesión por confirmar su muerte llevó a la exhumación de su cadáver, identificado gracias a su chapa. Sin embargo, en un periodo donde la organización Odessa ayudaba a muchos nazis a escapar, resultaba difícil descartar la posibilidad de que la identificación fuera un montaje, ya que cambiar una chapa a otro cuerpo no habría sido complicado. Su brigada Dirlewanger, formada por criminales y marginados, actuaba con carta blanca bajo el beneplácito de Heinrich Himmler. En un régimen donde los crímenes atroces se institucionalizaban, Dirlewanger fue una herramienta perfecta, un hombre sin límites éticos ni morales al frente de tropas sacadas de las peores cloacas. Su unidad, famosa por su brutalidad y elevada tasa de bajas, se utilizaba en operaciones contra partisanos donde la moral y las reglas de la guerra no tenían cabida. Sin embargo, la verdadera responsabilidad no recaía únicamente en Dirlewanger, sino en quienes le dieron poder. Un enfermo al que, en lugar de encerrar, le entregaron armas y soldados, convirtiéndolo en una máquina de atrocidades. Es difícil no ver paralelismos con agentes encubiertos utilizados por potencias actuales en conflictos, operando fuera de cualquier marco legal o moral, protegidos por sus gobiernos. Si la Alemania nazi hubiera ganado la guerra, Dirlewanger, lejos de ser una figura infame, podría haber sido glorificado, con calles y estatuas en su honor.
En su lugar, su vida terminó de forma ambigua, pero su legado de horror permanece como un recordatorio de lo que ocurre cuando se entrega poder absoluto a un monstruo. Dirlewanger no fue un caso aislado, sino un engranaje de un sistema diseñado para explotar el mal en su forma más pura, igual que otros individuos y grupos que, protegidos por estados, continúan actuando sin restricciones en la actualidad. Es una lección que la humanidad no debería olvidar, aunque el mundo siga repitiendo los mismos errores, disfrazados bajo nuevas formas y banderas. Rudolf Höss, del mando en Auschwitz a la horca en su propio infierno. Tras la derrota alemana, Rudolf Höss, excomandante del campo de concentración de Auschwitz, buscó ocultarse. En Flensburgo, bajo un disfraz cuidadosamente elaborado, vestía un uniforme de la Kriegsmarine y utilizaba el alias Franz Lang. Sin embargo, este disfraz inicial no despertó sospechas y fue liberado tras su captura inicial por las tropas británicas. La verdadera cacería de Höss comenzó tras la liberación del campo de Bergen-Belsen. Durante los interrogatorios a los sobrevivientes, emergieron detalles sobre el rol central de Höss en Auschwitz, lo que llevó a los servicios de inteligencia británicos a enfocarse en su captura. Localizaron a su familia y la sometieron a estricta vigilancia. Su esposa, Hedwig Höss, fue arrestada el 8 de marzo de 1946. Bajo amenazas de deportación a Siberia junto con sus hijos, finalmente reveló el escondite de su marido. El 11 de marzo de 1946, Höss fue encontrado en una granja cerca de Flensburgo y arrestado. Su captura estuvo a cargo de soldados británicos liderados por Hans Alexander, un oficial de origen germano-judío. Durante la detención, Höss fue severamente golpeado. Posteriormente fue trasladado a Heide, donde enfrentó 3 días de privación del sueño y maltrato antes de ser obligado a firmar una declaración jurada en la que reconocía su responsabilidad en la organización del asesinato masivo de millones. Höss testificó ante el Tribunal Militar Internacional en Nuremberg el 15 de abril de 1946. Llamado como testigo de la defensa por Kurt Kaufmann, abogado de Ernst Kaltenbrunner, su declaración fue impactante. Admitió haber ejecutado las órdenes directas de Heinrich Himmler para llevar a cabo la solución final y describió cómo Auschwitz fue seleccionado por su ubicación estratégica y capacidad logística. Aunque en su declaración inicial en Nuremberg mencionó un total de 2,5 millones de muertes, más tarde, en sus memorias, revisó esta cifra a aproximadamente 1,1 millones. Este número desafiaba las cifras de 4 millones estimadas por las autoridades soviéticas, lo que generó controversia en su tiempo. Su declaración en el tribunal dejó claro que veía las masacres como un deber impuesto por sus superiores, sin mostrar verdadero remordimiento. En mayo de 1946, Höss fue extraditado a Polonia para enfrentar juicio ante el Tribunal Supremo Nacional, el mismo que sentenció a Amon Goth. Durante el proceso, Höss adoptó un comportamiento calmado y meticuloso, ofreciendo respuestas precisas pero desprovistas de empatía. En su defensa, intentó equiparar las atrocidades de Auschwitz con los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas, justificando sus actos bajo la premisa de obedecer órdenes. El tribunal, sin embargo, no aceptó sus argumentos. El 2 de abril de 1947, Höss fue sentenciado a muerte por su responsabilidad directa en las masacres de Auschwitz. Los exprisioneros solicitaron que su ejecución se realizara en el mismo campo que una vez supervisó, una petición que fue concedida. El 16 de abril de 1947, Rudolf Höss fue llevado al campo de concentración de Auschwitz, donde aguardaba su ejecución. En una mañana solemne pidió una taza de café antes de ser trasladado al bloque 11, conocido como el bloque de la muerte. Caminó con calma hacia el patíbulo, donde un sacerdote le ofreció consuelo espiritual. A las 18 de la mañana, tras la lectura de su sentencia, Höss fue ahorcado en el mismo terreno que había sido testigo de las muertes de más de 1 millón de personas. Su cuerpo quedó colgado mientras un médico certificaba su muerte. Posteriormente, sus restos fueron incinerados y las cenizas esparcidas en un lugar desconocido para evitar la creación de un santuario nazi